Antioquia, Institución Educativa San Luis Gonzaga, sede 1, grado 11. Nosotros vamos a hablar acerca del Gran Teatro Barroco, presentado por quien les habla, María Alejandra Palacio, Mariana Fernández, Valentina Lopera, Juan Andrés Marulanda, Edwin Palacio, Jessica Yepes, Daniela Osorio. Les hablaré del contexto. Durante el descubrimiento, la conquista y la colonización, los españoles buscaron imponer sus raíces en nuevas tierras. Mediante los métodos bélicos arrasaron con toda la cultura precolombina y acá es donde se estableció el movimiento barroco. En cuanto a la literatura, la Iglesia Católica tuvo una participación para que floreciera la tendencia en América. La literatura ve el mundo con una obsesión por la vida, no siempre con una mirada positiva. En las metáforas y en los poemas y en los poemas épicos se busca un efecto similar al creador por la mitología clásica. La literatura permite especializarse en la sociedad y acceder a niveles sociales a los que eran imposible llegar. La poesía, las descripciones y el texto muestran una mayor variedad de la fuerza de expresión. Al dinamismo se le suma una fuerte proporción de figuras retóricas y figuras de estilo como la hipérbole y el hiperbatón, entre otras. Nacen las figuras retóricas y figuras de estilo como la hipérbole, el hiperbatón, el acidetón y el oxímoron, entre otros. Después de haber escuchado el contexto, yo les voy a hablar acerca del movimiento. El Gran Teatro Barroco. El siglo de oro marca el movimiento de mayor esplendor del teatro español. Este movimiento dio la oportunidad de que los autores de esta época gozaran de un gran reconocimiento popular. Hubo un gran apogeo de los corrales, se aprovechó la poesía del romancero y la inmensa gama de recursos poéticos del culteranismo. Por otra parte, los asuntos teatrales se diversificaron en esta época. Las tres. Además del romancero, la lírica popular y las crónicas, se incorporó el folclore. Finalmente, el teatro español barroco rompió con los esquemas formales que constreñían el desarrollo del género dramático, así como la rígida separación entre lo trágico y lo cómico. Características del teatro español en el siglo de oro. Las obras del teatro español barroco se caracterizaron por lo siguiente. Las fuentes. Las fuentes de estas obras se inspiraban más en lo arcaico o lo tradicional. Los temas se concentraban más en el amor, la fe, el honor y el orden social. Los personajes eran considerados personajes tipo, es decir, personajes que se consideraban por sobresalir más en las obras o conocerse más, como por ejemplo el galán, el villano, el poderoso, entre otros. Los poemas dramáticos. En este lenguaje poético no solo se basaba la inteligencia, sino también la sensibilidad. Y los lugares que eran donde principalmente se realizaban las obras de esta época, que eran los corrales de comedia. Porque entonces ven los cortes y no ve. Arte Nuevo de hacer comedias. Arte Nuevo de hacer comedias es una obra de Lope de Vega, con la que quiso contar o dar a conocer cómo él le dio un cambio a cómo se escribían las obras, ya que antiguamente los bárbaros lo escribían con rudezas. Después de haber escuchado sobre el movimiento, les hablaré acerca de los autores más reconocidos de la época. Lope de Vega. Félix Lope de Vega nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y murió en Ibidén el 27 de agosto de 1635.
Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Fue llamado Fénix de los indígenas, poeta del cielo y la tierra y monstruo de la naturaleza por Miguel de Cervantes. Él fue también uno de los más grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y verso. Renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba un fenómeno cultural de masas. Junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, Lope de Vega fue el genio de la comedia y Tirso de Molina lo llamó su maestro. Lope de Vega mezcló con propiedad todos los estamentos de la sociedad española y plasmó su obra con gran maestría a los intereses de todo un pueblo. Sin sus creaciones, los dramaturgos españoles hubiesen tardado muchos años en descubrir la fórmula para hacer el teatro un divertimento popular. Sus obras más famosas fueron Fuente Ovejuna, La Dama Boba, El Mejor Alcalde del Rey, Pero Ibáñez y La Estrella de Sevilla. Lope de Vega y su escuela. Fijó los caracteres de la comedia y construyó todo el teatro de la época barroca en líneas generales. La desaparición del lugar, tiempo y acción, la mezcla de lo trágico con lo cómico. El teatro debe hacerse en verso y estrofa. Poemas líricos, la comedia debe tener 3 actos, planteamiento, nudo y desenlace. Cada acto estará dividido en la escena que necesite. Pueden convivir personajes nobles, plebeyos y graciosos. El honor es de crucial importancia y debe ser reparado por medio de la venganza. Tirso de Molina. Su verdadero nombre es Fray Gabriel Telles. Nació en Madrid el 24 de marzo de 1579. Fue el hijo ilegítimo del duque Osuna. Fue el hijo de una de las más famosas figuras públicas y hombres nobles del siglo de oro. Introdujo sus obras dramáticas al público en 1604 a 1605. Sus trabajos más conocidos son El burlador de Sevilla, La venganza de Tamar y El condenado por desconfiado. Ya. El burlador de Sevilla habla acerca del honor de la vida de las personas. Los temas de este fragmento se basan en el amor y en el honor, teniendo como fuente el romancero tradicional. Pedro Calderón dedicó su vida al teatro y cuidado del montaje de sus propias obras y en sus escenografías. Aunque partió del sistema dramático de Lope, hizo más énfasis en el concepto del honor. Sus personajes eran más simbólicos y sus parlamentos eran de gran lirismo. Calderón escribió obras de tipo filosófico, autos sacramentales, tragedias y comedias. Su gran aporte al teatro fue el auto sacramental, pieza típica barroca de contenido religioso y alegórico. Su forma perduró por haber sido el creador de 2 grandes obras, consideradas las mejores del todo el teatro español. Una de ellas fue El alcalde de Zalamea. El alcalde de Zalamea. Esta obra se centró en el tema del honor, relacionado con las clases sociales de la época, teniendo figuras de villanos y reyes. Bueno, Mateo Alemán. Mateo Alemán de Enero nació en Sevilla en 1547, murió en México en 1614. Fue un escritor español del siglo de oro, conocido por la novela picaresca Guzmán de Alfarache, publicada en 2 partes en 1599 y 604. La novela picaresca en el siglo de oro. Esos ingredientes se amplifican en Mateo Alemán en límites insospechosos, casi sin requisitos de salación. En la prosa de Alemán se encuentra la sombra y agrio de la vida. Guzmán de Alfarache. Esta obra relata las de un joven pícaro que una vez llegado a la edad madura, por esa razón, la obra contiene aventuras picarescas y comentarios de índole moralizante. Esta obra alcanzó gran popularidad en su tiempo y fue dirigida a una sociedad
Guzmán de Alfarache era hijo de un ladrón. Muestra el arte de apropiarse a los bienes ajenos. Embarcó así a México y allí murió. La obra más conocida de Mateo es la novela de Guzmán de Alfarache. Primera parte, 1599, y la segunda parte, 1604, a la que sus contemporáneos llamaron El Pícaro. Bueno, los poemas azucados. Dentro de la literatura barroca es común encontrar juegos de palabras, esos divertimientos verbales del carácter decorativo del estilo barroco. Bueno, los poemas azucados se caracterizan por tener aparentes lapsus, es decir, errores, deslices y equivocaciones voluntarias, que pueden convertir el objeto verbal en un producto estético. Un ejemplo de un poema trastocado sería: tengo los cielos tan dedos que hasta los tiemblos me piernan. Asómate a la vergüenza, cara de poca ventana, y échame un poco de sed, que estoy muriendo de agua. Eso sería un breve ejemplo de un poema trastocado. Bueno, esperamos que esto les sirva de mucha ayuda y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.